Primera parte, la prehistoria. Bueno, pues la prehistoria es el periodo más antiguo del pasado y también el más largo, el más extenso, porque va desde la aparición de los primeros seres humanos hace unos 5 millones de años hasta la invención de la escritura, la aparición de los primeros textos escritos en piedra hace unos 5.000-5.500 años. La prehistoria se divide en 3 etapas: paleolítico, neolítico y edad de los metales. Hoy nos vamos a dedicar al paleolítico. Los primeros seres humanos que vivieron en el paleolítico se caracterizaron sobre todo porque fueron capaces de fabricar herramientas tallando piedras y huesos. De ahí el nombre, paleolítico significa piedra antigua. El paleolítico sería el periodo de la prehistoria que va desde la aparición del ser humano hasta el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, que es, digamos, el comienzo de la segunda parte de la prehistoria, el neolítico. Bueno, pues durante el paleolítico las personas vivían en tribus, es decir, pequeños grupos compuestos por varias familias. Los miembros de la tribu realizaban numerosas tareas. Unos cazaban, otros recolectaban, otros fabricaban herramientas con piedra tallada o con hueso. Las tribus del paleolítico eran nómadas, es decir, no vivían en un lugar fijo, sino que se desplazaban de un sitio a otro en busca de alimentos de los animales que cazaban o pescaban. Porque la caza era una actividad fundamental en el paleolítico, ya que proporcionaba la carne que servía de alimento, los huesos y las astas con los que se fabricaban utensilios y las pieles con las que se vestían. Por otra parte, nuestros antepasados pescaban en los ríos y en las orillas del mar. Unas veces los peces se capturaban con las manos, pero otras utilizaban trampas o sencillos arpones hechos con hueso. Como hemos dicho, lo que más caracteriza la vida en el paleolítico es que nuestros antepasados fueron capaces de fabricar herramientas como raspadores para trabajar la piel o puntas de flecha para cazar, y lo hacían con huesos o con astas, es decir, cuernos de animales, con los que fabricaban arpones para pescar y agujas para coser las pieles. Al final de esta presentación os mostraré imágenes de herramientas reales descubiertas de la época del Paleolítico. Como hemos dicho, en esta época las pieles de los animales había que tratarlas antes de poder utilizarlas para fabricar prendas de vestir. Para ello utilizaban herramientas, como veis en la imagen, como los raspadores o las raederas. Aparte de cazar y pescar, la mayor parte de los alimentos procedían de la recolección de hojas, frutos silvestres como manzanas, frambuesas, moras, arándanos, y frutos secos como las avellanas, nueces, piñones, aunque también se alimentaban con setas, huevos de aves o miel de las abejas. Uno de los grandes descubrimientos del Paleolítico fue el dominio del fuego, porque supuso un cambio importante en la vida de nuestros antepasados. Les permitió iluminar las cuevas, cocinar los alimentos, calentarse o incluso ahuyentar a los animales salvajes. Como hemos dicho, fueron capaces de aprender a coser las prendas con las que se vestían.
Las pieles se cosían con las tripas y los tendones de los animales, utilizando agujas fabricadas con huesos o con astas de animales. Algo muy importante en esta época es que pintaban y decoraban las cuevas donde vivían, ya que las utilizaban como vivienda, pero generalmente solo se usaba la entrada, porque las cuevas eran lugares fríos, húmedos y oscuros. Las personas realizaban pinturas y grabados en las paredes y en los techos de las cuevas, algunos de los cuales, como las cuevas de Altamira, en Cantabria, son símbolos de la prehistoria. Y bien, ahora os voy a mostrar algunas herramientas y utensilios de esta época. Aquí tenéis algunos ejemplos, son imágenes reales de herramientas descubiertas en el Paleolítico. En primer lugar tenemos un canto trabajado. Los primeros utensilios de piedra paleolíticos fueron los cantos trabajados. Un canto es una piedra redondeada de los ríos que rompían chocando unas piedras con otras. Se usaban para partir huesos de animales o cortar ramas, por ejemplo. Esto es un bifaz. Los bifaces o hachas de mano se empleaban para agujerear, raspar, cortar o golpear, y se elaboraban con piedras duras como el sílex o la cuarcita. Aquí tenéis una raedera que hemos comentado antes. Las raederas y los raspadores se usaban para raspar las pieles de los animales y quitarles los restos de grasa, y así poder utilizarlas para vestir. Las puntas de flecha o de lanza se ataban a mangos de madera y se empleaban para cazar. Algunas estaban hechas de piedra y otras de hueso de animales. También con piedra hacían sus propios cuchillos. Se realizaban con láminas finas de piedra y se empleaban para cortar las pieles, vegetales, carne o pescado. Cortaban tanto como los cuchillos actuales, puesto que afilaban mucho las piedras. Esto es un perforador, que tenían una punta muy aguda. Se usaban para hacer agujeros en huesos, pieles o madera y luego después, perforarlos para poder coserlo. Aquí tenéis un arpón de hueso. Los arpones se realizaban con huesos o con astas de animales y se sujetaban a un mango de madera y se utilizaban sobre todo para pescar. Y esto sería una aguja también fabricada con hueso o astas de animal y se usaban para coser las pieles. Como hilo se empleaban los tendones de los animales. Como veis, la vida en el Paleolítico era bastante dura, yendo siempre de un sitio para otro, detrás de los animales que cazaban y las plantas que recolectaban y viviendo en cuevas. Pero desde el principio los seres humanos, como seres inteligentes, fueron capaces de ir aprendiendo y adaptándose al entorno en el que vivían. Bien, y como tarea de esta parte dedicada a la vida en el Paleolítico, pues empezaréis por un esquema resumen, la técnica de estudio más importante que debéis manejar perfectamente al finalizar el segundo ciclo, y las siguientes actividades. De la página 110, observa y descubre, y de la 111, 1 y 2. Vamos a explicarlas. Página 110, observa y descubre. Bueno, pues observando la imagen que tenéis tanto en esta presentación como en la página 110 de vuestro libro de texto, tenéis que contestar a diversas preguntas. ¿Dónde viven las personas de la imagen? ¿Por qué crees que están cerca de un río? ¿Cómo van vestidas? ¿Qué actividades están realizando? ¿Qué representan las pinturas de la entrada de la cueva?
¿Para qué crees que utilizaban el fuego? ¿Qué herramientas ves? ¿De qué material estaban hechas? Como veis, son preguntas básicas de todo lo que significaba la vida en el Paleolítico. Así que las vamos escribiendo y contestando cada una. Página 111, número 1. Describe cómo vivían los seres humanos del Paleolítico. En este caso es para hacerlo en forma de pequeña redacción. Y en esta imagen pues podéis ver lo mismo que hemos comentado a lo largo de la presentación. Recolección de frutos, cazar, el fuego, elaborar vestidos, curtir la piel, pescar, fabricar herramientas e instrumentos. Creo que tenéis bastantes datos como para hacer una pequeña descripción de 4 o 5 líneas. Y número 2. Explicad qué era una tribu. ¿Pensáis que en el Paleolítico una persona podía sobrevivir fuera de la tribu? ¿Por qué? Esta pregunta va relacionada con que el ser humano siempre desde el principio ha buscado vivir en conjunto con otros seres humanos. Creo que entendéis perfectamente el porqué, pues de eso se trata. El concepto tribu habla de una asociación de varias personas de distintas familias. Bueno, pues os animo a realizar una estupenda tarea. Seguro que lo vais a hacer genial. La próxima clase estará dedicada a la vida en el Neolítico.